Sí les pediría de favor, si se pueden acercar, por favor. Vamos a buscar que también participen de alguna manera. Entonces, si llenamos los lugares, los espacios de adelante, mejor. Muchas gracias. Pues gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Es un privilegio muy grande compartir la palabra de Dios, pero sobre todo pues una gran responsabilidad. Para los que no me conocen, me llamo Ricardo Delgado, estoy trabajando en Puerto Vallarta en el ministerio por la gracia de Dios y para la gloria de Cristo. Y bueno, es una oportunidad que tenemos de apoyar en esta conferencia con este seminario Ideología de Género. Vamos a hacer una oración. Les invito a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, estamos conscientes de la gran ola de pensamientos, todas estas ideas y fábulas y mentiras que el hombre actual está creyendo. Queremos, Señor, rogarte que nos des discernimiento, nos des sabiduría para saber cómo nosotros debemos reaccionar, cómo afrontar esta situación. Ayúdanos a equiparnos, ayúdanos a prepararnos, ayúdanos, Señor, a permanecer firmes hasta el final, bajo tu protección, bajo tu gracia. Pedimos, Señor, tu fortaleza, tu ayuda y que este tiempo sea de provecho y edificación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Perdone, voy a tomar un medicamento. No les digo la marca porque va a parecer comercial. Me gustaría iniciar con unas preguntas. Por favor, vayan pensando estas preguntas. Estas preguntas son preguntas que en las cuales podríamos estar nosotros confrontados o tener la necesidad de responder. Nuestra sociedad está cambiando. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos para que estén dispuestos a pagar el precio de tomar una posición bíblica ante la presión social? ¿Están pensando la pregunta? ¿Qué hacer si algún amigo de mis hijos se declara homosexual? ¿Qué hacer en caso de que mi propio hijo esté luchando con pecado de homosexualidad? El tema, como ya lo hemos podido corroborar, es un tema serio. Queremos tomar la seriedad que esto amerita y quisiéramos que realmente reflexionemos en lo que estamos tratando de abarcar en estas conferencias. En este seminario, pues, de la ideología del género, vamos a comenzar con estas preguntas que tienen cierta conexión con el tema. Para lo cual vamos a hacer una dinámica. Van a formar equipos de 6 por columnas, aquí 6, como vayan acomodándose. En esta fila 6, igual aquí, y de esta otra fila, no tiene nada que ver con el 666. Equipos de 6, por favor. Pueden ser de los que están cerca, pueden irse un poquito más para atrás. Equipos de 6 para esta columna, otros equipos de 6 aquí y otros equipos de 6 aquí. La pregunta número 1 la van a pensar los de la fila a mi derecha. Van a preguntar, ese equipo van a dialogar sobre la pregunta 1 y van a tener una respuesta que nada más dure 1 minuto. Para dar la respuesta va a ser de 1 minuto. No van a participar todos, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero bueno, sí tengan la disponibilidad para participar.
porque puede ser como el papelito que decía el hermano, ¿no? Que le apareció de repente. En esta columna van a dialogar la misma dinámica, equipos de 6, platicando sobre la pregunta 2. Y la tercera columna, ya adivinaron, la tercera pregunta. Entonces, 5 minutos para formar los equipos, no tenemos mucho tiempo, por favor. 5 minutos, formen los equipos y platiquen. Platiquen sobre el tema. No. 6 personas, júntense, platiquen y tengan lista una respuesta de 1 minuto sobre su pregunta. Una indicación importante es que consideren sus respuestas bíblicas, ¿sí? No nada más los manden con el psicólogo. Respuesta bíblica. Un minuto.
Tiempo. Bien, les agradecería que concluyan y tengan una respuesta. Gracias. Vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Vamos a continuar de la siguiente manera. De cada columna, un voluntario de cada equipo van a hacer 2 respuestas de cada pregunta. De la columna aquí a mi derecha, un voluntario, representante del equipo. Pase, hermano, por favor. Otro más de esta fila. Otro voluntario. A la una. Pásale, por favor. Ahora de esta fila, voluntario que tenga una respuesta. Hermana, pase. Uno más de esta fila. Del equipo de... ¿Usted, hermano? Ok, pase. De la tercera fila, 2 voluntarios, por favor, que tengan respuesta. Pase, hermano, por favor. Iván, pasa, por favor. Bien. Miren, no... una aclaración, hermanos. Me pasé aquí no porque busque la preeminencia, busco la altura. Ryan y Esteban como quiera ahí abajo, pero a mí para que me puedan ver, va a ir pasando cada uno de los hermanos, ya hasta fila hicieron, no les voy a decir cómo, quién primero, y va a durar 1 minuto, por causa del tiempo, tengo el cronómetro, ¿sí? Pasa, hermano, está el micrófono, aquí. 1 minuto. Sí, buenos días, el Señor les bendiga. Yo, referente a la 2, ¿qué hacer si un amigo de mi hijo se declara homosexual? Entonces, ¿qué haría yo? Si es amigo de mi hijo, lo llevaría a conocer el Evangelio, le presentaría el Evangelio, le invitaría a que fuera al arrepentimiento y a lo que dice la Escritura acerca de Mateo 16:24. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Quizás su trabajo o su negación sería esa de querer ser lo que no es. En este caso, si es hombre y que empieza a querer ser lo que no debe ser, debe negarse y seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Si es que quiere ser su discípulo. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Bien. Muy bien. Gracias, hermano. Justo a tiempo. Bueno, que Dios los bendiga, hermano. Yo estoy un poquito ronca, pero me escogieron a mí. Bueno, nosotros nos tocó la primera. Dice, ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos para que estén dispuestos a pagar el precio de tomar una posición bíblica ante la presión social? Estuvimos hablando que como padres, primero es que hay que darles tiempo y escucharlos. Si estamos ocupados haciendo qué hacer o en el trabajo, si vienen nuestros hijos a hablarnos de cosas que oyeron en la escuela o que los amigos les están diciendo, es tomarnos el tiempo genuinamente de estarlos escuchando. También estuvimos hablando de hacerles ver de que ellos no son de este mundo y que la gente que está afuera no comprenda las cosas de Dios, porque ellos son hijos de Dios, escogidos, y sentarnos con las Escrituras y enseñarles quiénes ellos verdaderamente son y su posición en Cristo Jesús. No se tienen que igualar a los que están afuera, porque ellos son diferentes. Y la otra cosa que tomamos fue de que también cuando ellos vengan y nos hablen es identificar las mentiras que el enemigo está poniendo, porque hay muchas mentiras allá afuera. El amiguito o la amiguita que les está diciendo de dónde viene la raíz de esa mentira, y instruirnos y aprender y meternos si es posible en la computadora, y aquellos que no sabemos aprenderla, y para que también nosotros nos instruyamos qué es lo que está pasando allá afuera en el mundo de nuestros hijos, que está cambiando de día en día aún más. Es lo que dices. Que Dios los bendiga. Bien, a mi equipo también le tocó la pregunta número 2 y vimos 3 puntos. Lo primero sería tomar a nuestros hijos
y ya sea enseñarles o repasar lo que la Biblia dice respecto al tema de la homosexualidad. Y el punto número 2 sería nosotros mismos llevar el evangelio al amigo de nuestro hijo o ambas cosas, preparar a nuestros hijos para llevar el evangelio a esta persona. Y número 3, de alguna manera veíamos, y nos quedamos a la mitad de esta discusión, pero veíamos la manera de que es necesario también limitar la exposición de nuestros hijos en esta amistad. No le vamos a dar el fin de semana, decía yo, para que se vaya en una cabaña con su amigo homosexual. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. A mi equipo también nos tocó la pregunta número 2 y nosotros compartíamos que el primer punto pues es orar por el amigo de mi hijo, para que Dios nos instruya, y si vemos que nuestro hijo tiene conocimiento de la palabra y es capaz de llevar el evangelio a su amigo, dejar a nuestro hijo. Si no, en ese caso, hacerlo nosotros, llevar el evangelio, presentarle el evangelio al muchacho y comentarle pues que va en contra de lo que Dios ordena. Y si encontráramos una puerta cerrada a decir no me interesa saber lo que tú opinas ni lo que tu Dios dice, pues entonces decirle a nuestro hijo que no es conveniente seguir con esa amistad. Bueno, hermanos, a nosotros nos tocó la pregunta número 3. ¿Qué hacer si uno de nuestros hijos en casa está batallando con el pecado de homosexualidad? Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos, y de las cuales nosotros resumimos, es reconociendo primeramente que tenemos a un Dios todopoderoso, que si clamamos a Él, nos puede responder. En otra resumen, que primeramente para querer algo para nuestros hijos tenemos que tener convicción de pecado. Y si tenemos convicción de pecados, hermanos, nosotros no podemos tampoco seguir la corriente del mundo, ni tampoco podemos seguir nuestra mente humanitaria, sino que la mente de Dios. Adquirir la mente de Dios, el consejo de Dios, del Espíritu Santo, para poder tener la decisión correcta, porque no estamos luchando contra sangre y carne, porque podríamos nosotros hacer incluso el rechazo completo, porque también Dios dice claramente que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Pero nosotros sabemos, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad para poder educar a nuestros hijos conforme los estándares de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y Bien. primeramente nosotros tenemos que seguir esos aspectos y hablarle a nuestro hijo de la palabra de Dios y decirle que todo esto está mal, que solamente Dios nos creó varón y hembra y que a cada uno tenemos que honrar a Dios como nos creó. Dios los bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Nos tocó la pregunta número 1: ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos para que estén dispuestos a pagar el precio de tomar una posición bíblica ante la presión social? Y pues, número 1, pensamos en que tenemos que decirle a nuestros hijos que estas van a ser las consecuencias de ser cristiano. Hacerle ver que el ser cristiano, pues no todo es color de rosa, sino que vamos a sufrir, y ese sufrimiento, hacerles ver que tiene una recompensa y que es en la persona de Cristo. Y hay algunos pasajes, pero no es necesario ir ahí. Hacerles ver que pues para los del mundo es locura lo que predicamos o lo que creemos, pero el Señor Jesucristo tiene una esperanza viva para aquellos que creen, que es pues estar con Él y la resurrección. Bueno, a mi equipo nos tocó la pregunta número 3, ¿qué hacer en caso de que mi propio hijo esté luchando con el pecado de homosexualidad? Vimos nosotros la diferencia en luchar y en el estar ya en el pecado, son cosas diferentes, pero la solución al problema pues, es la misma. Bueno, realmente yo tengo una frase que ese es
la solución, que es escuchar todos los días del Evangelio, porque todos los días lo olvido. La solución del problema es primeramente reconocer nuestro estado en el que estamos, que es el pecado, ¿no? Reconocer que estamos mal primeramente, o sea, nuestro hijo, que en su estado en el que está, y arrepentirse, ¿no? El pecado de la homosexualidad es cualquier que otro pecado, también lo vimos, que es el de ladrón, el de mentir, es lo mismo. Se trata de la misma manera, es el reconocer que estamos mal, arrepentirse y bueno, eso nada más, eso es la solución del problema, estar en la palabra, escuchar el Evangelio, y así la gracia de Dios es quien nos cambia. Bueno, también nos tocó la pregunta número 3 y se me venía mucho a mí a la mente Efesios 6:12, donde dice que no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades oscuras. Entonces, a mí Dios como que en mi mente me pone de que tenemos que orar siempre. Primeramente es la oración porque tú no estás enfrentando contra algo que es, pues ahora sí que Dios haya puesto, sino que el enemigo ha implantado una semilla, una mentalidad donde esta persona ya está luchando contra esto. Entonces empezar con la oración, también entender la raíz, de dónde proviene esto, desde qué momento, ya sea de niño, de preadolescente, adolescente, no sé en qué edad empezó con todo esto. Y también empezar a indagar más y profundizar en esto para poder ayudarlo, pero sobre todo la oración para que Dios vaya abriendo ese panorama y Dios vaya haciendo su obra en él, apoyándolo, amándolo también a esa persona, haciéndole ver que no porque esté teniendo ese problema de lucha, sino que el amor de Dios lo puede transformar, le puede hacer ver el error, el camino del error, que es bien, el engaño del enemigo. Una voz de lo alto. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, pues también a nosotros nos tocó la pregunta número 3, que es ¿qué hacer en caso de que mi propio hijo esté luchando con pecado de homosexualidad? Pues hay que ser muy directos, ¿verdad? Muy abstractos. Bien comentó mi hermano, lo primero es la oración. Sabemos que no estamos luchando contra sangre ni contra carne. Entonces lo primero es orar. Y bueno, también mostrarle, ¿verdad? Confrontarlo a la luz de la Escritura, que lo que está haciendo, que esa situación no es correcta primero que nada delante de Dios. El Señor tiene una estructura perfecta y Él está cayendo en un error en ese sentido, pero seguir hablándole de la palabra, porque no está bien, pero más que nada yo pienso que se basa en la oración, todo el tiempo oración, hablarle de la palabra, confrontarlo con la palabra, pero sobre todo pelear con oración, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. Bien, pues un aplauso a los participantes. Creo que no podríamos, a excepción de algunos puntos, ¿no? Ver que no, los comentarios no están del todo mal. Sí es importante hacer la referencia en cuanto al tipo de pecado, porque no es lo mismo una mentira que ese tipo de pecado, ¿sí? Entonces, en la escala del mundo, ¿no? del mismo mundo, y en la perspectiva aún de Dios, vemos que había pecados de muerte, ¿sí? Lo que voy a tratar ahorita, podrían tomarlo como que yo me sienta superior a ustedes, y que algunos podrían hacer referencia de que tal vez estoy siendo muy legalista o comentarios de ese tipo. Pero he estado pensando que hace mucho un hombre les dijo a otros que se sentían pues muy creyentes que si su ojo les era ocasión de caer, que se lo sacaran mejor, o que si su mano, ¿verdad?, le fuera ocasión de caer, que se la amputaran. Y legalismo, ¿no?
Sabemos que el Señor no está apelando a esto. Sin embargo, la forma en que habló podría parecernos muy, muy legalista. No pretendo pararme aquí como decir, así igual que Ryan, ¿no? En humildad, con temor de Dios. No pretendo decirles, yo estoy exento de estas influencias, yo estoy exento de influencia del humanismo, del hedonismo o de permitir algunas ideas que son contrarias a las Escrituras. No, al contrario, reconozco que he fallado, que he caído en ceder en alguno de estos puntos, pero no se trata de aquí apapacharnos y no te agüites. Se trata de confrontarnos con la palabra de Dios y animarnos. ¿Les parece? Bien. Nuestra sociedad está cambiando, y sí, está cambiando muchísimo, de manera vertiginosa, y estamos expuestos a unos cambios muy radicales de repente, a corto plazo, como de repente la ideología del género, y nos movió el tapete a muchos mexicanos. ¿Cuándo habíamos considerado que de repente iba a entrar este tema en nuestra sociedad? Por dar un ejemplo. Tratando de dar respuesta también, ¿sí? No voy a decir esto es lo que se tiene que hacer. Los comentarios son muy positivos. Si está en una escuela donde le están enseñando la ideología de género y no hay manera de combatir esto con la sociedad de padres o aún con el mismo gobierno apoyando para que esto no se haga, la solución es sácalo de esa escuela de inmediato. La educación es responsabilidad de los padres, no del Estado. La educación no es responsabilidad ni de los maestros. La educación de los hijos es tu responsabilidad, padre de familia. Hace muchos años, me siento raro decir así, en 1984, cuando me gradué de maestro, escribí algo parecido a una tesis, no me acuerdo si era informe recepcional o tesis en sí. Mi tema fue, porque lo vi en una escuela cristiana, lo vi en la experiencia que yo iba teniendo con los padres de familia, yo todavía no era casado, la irresponsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Proverbios 19:27 dice, cesa, detente, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Tu hijo a lo mejor no se da cuenta, pero ahí está recibiendo esas razones de sabiduría. Esas enseñanzas que lo hacen ir tras otras enseñanzas, tras otros razonamientos que no son razones de sabiduría, que no van conforme a la palabra de Dios. Pero a lo mejor tu hijo es muy pequeño, no lo vas a ver, pero tú sí. Sácalo, cesa, deténlo. Si tú ya si tienes un hijo de secundaria o prepa y te platica, de alguna manera ayúdale a salir de esas dudas. Reflexiona si realmente estás combatiendo esas dudas, y si no, también sácalo, porque si no va a divagar de las razones de sabiduría, se va a ir tras las enseñanzas necias de este mundo. Ahora, el peligro no es nada más la escuela, resulta que también en la televisión. Hace tiempo leía tal vez les ha llegado, ¿no? Un escrito, El extraño. En mi casa me enseñaron valores y tratábamos de no decir malas palabras, pero de repente llegó un extraño en la casa y decía malas palabras. De repente ese extraño hablaba de cuestiones de sexo y mis padres como que se ruborizaban, pero seguía el extraño hablando de lo que quería. Y ahí está el extraño. Lo dejamos entrar en nuestras casas, al extraño, a la televisión, y dejamos entrar a nuestra casa el internet. Dejamos entrar a nuestra casa muchos medios, su nieto, el smartphone, lo dejamos entrar. ¿Y qué están recibiendo nuestros hijos? Está en su cuarto encerrado. No, que abra su cuarto, que la computadora esté expuesta, de la tuya, padre de familia, la de tu esposa, que cuando quieran, aquí está mi historial, no lo borres, aquí está mi computadora, puedes revisarla cuando quieras. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y no estamos parando, hermanos.
Vamos a llegar a nuestras casas y a ver Netflix y a escoger un programa que no nos edifique. Y vamos a regresar y vamos a pensar, bueno, tienes razón, pero creo que exageraron. Yo pienso que podemos seguir teniendo la televisión, podemos seguir. Sí, cierto. El problema es el corazón. Pero la Biblia dice, no proveáis para la carne. Hasta hace poco llevé unos aparatitos que son del cable y los regresé. Hasta hace poco. Porque iba a hablar de esto, no se crean. Ya lo tenía pensado. Eclesiastés 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio. Es que para que mi hijo no pase por lo que yo pasé, que pase, que trabaje, que se forme, que se haga hombre. Pero no queremos que pase por lo que nosotros pasamos. Sí, está bien, algunas cosas por las que pasamos no fueron las mejores, pero muchas se han perdido y que no les hemos enseñado. Mejor es el muchacho si al fin de cuentas pues resulta que en cualquier escuela, y ya ahora entonces ¿cómo lo educo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Este muchacho pobre y sabio que no se preparó a lo mejor, es mejor aún, no se preparó en una escuela formal, pero sí se preparó, sí se educó, porque tenía la palabra de Dios. Es un ejemplo. Es mejor aún que el rey joven, pero necio y sin sabiduría, ese joven que se prepara en la palabra de Dios. Y ha habido hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que no eran muy preparados y cuando conocieron a Cristo se prepararon y llegaron a hacer cosas grandes para Dios en una forma que uno dice, por supuesto que este hombre fue a alguna universidad. No fueron a la universidad de Dios y se prepararon con la palabra de Dios. No estoy en contra, sí, de la educación formal. Tengo dos posturas. Tengo un hijo que se acaba de graduar de médico y tengo una hija que no se graduó de nada. Pero es una fotógrafa profesional. ¿Sí? Tiene una profesión y gracias a Dios puede usar esto también para servirle. Pero bueno, no vine a hablar de mi familia, aunque nos gusta, ¿verdad? Nuestra sociedad está cambiando. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos para que estén dispuestos a pagar el precio de tomar una posición bíblica ante la presión social? Seamos más congruentes. Busquemos como padres la verdadera integridad. La solución no es que tú y yo sigamos siendo hipócritas y que nuestros hijos estén en una escuela cristiana o que les estemos educando en el hogar. La solución es que tú y yo seamos íntegros, congruentes entre lo que creemos y hacemos y decimos, para que ellos vean primeramente nuestro ejemplo. El Señor desea, ¿verdad?, de parte de nosotros la santidad, ¿sí o no? Desea que seamos santos, ya lo vimos anoche. No santos en mis fuerzas, yo no puedo, lo necesito a Él. Necesito rendirme a Él, negarme a mí mismo, rendirme a Él y que el Señor siga obrando su santificación en mí. Si no nos apasionamos por nuestro Señor Jesucristo, nuestros hijos no se van a enamorar de Él. Tenemos que tener integridad, no en una integridad del mundo, sino en una integridad de la perspectiva bíblica. Y la integridad que nos demanda el Señor es como la integridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y si alguna cosa tenemos que estar de acuerdo, los que creemos la predestinación de una manera y los que creemos la predestinación de otra, debemos de estar de acuerdo en esto: que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo, conformes al carácter de Cristo. Y eso no hasta que venga el Señor, ahí va a estar completo. Pero mientras estamos aquí, que estemos siendo transformados con el carácter de Cristo. Si nos detenemos, estamos nosotros dejando que la gracia del Señor sea en vano. El asunto de la sexualidad incomoda en los círculos familiares, pero son los padres que deben de guiar a sus hijos en este aspecto. ¿Qué hacer si algún amigo de mis hijos se declara homosexual?
Es muy probable que vayan a tener, así como usted y yo tenemos, compañeros de escuela o de trabajo o algún familiar con pecado de homosexualidad. No vamos a entrar en detalles. Podemos trabajar y estar con ellos, pero es muy diferente ya estar con ellos buscando una amistad más íntima. Simplemente como cristianos no podemos y no debemos. Al Señor Jesucristo se hacía referencia de Él que era amigo de pecadores, anda con prostitutas y con los peores pecadores, con recaudadores de impuestos y con los peores de la comunidad. Era amigo de ellos y probablemente era amigo de ellos, pero no eran sus más íntimos amigos, ¿se dan cuenta? Sus más íntimos amigos no eran ellos, aunque sí hizo cierta amistad con ellos para hablarles de qué. ¿Qué era el mensaje que empezó a predicar nuestro Señor Jesucristo? Arrepentíos, arrepentíos. Aunque ya en la amistad que tuvo el Señor con sus más íntimos, pues uno sí le salió traidor. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Se acuerdan cuando su mamá le decía, no te juntes con fulano? Hija, ese muchacho no te conviene, y te casaste con él. Y hasta la fecha dices, ay Señor, el Señor sabe por qué hace las cosas. No, tú te casaste con él. Tú te casaste con Él, ahora tienes que vivir con esto. Pero gracias a Dios, si ya conoces a Cristo, cuentas con su gracia y cuentas con los elementos para poder, con tu testimonio, llegar a ganar a tu marido para Cristo. Bueno, ese es otro tema, me desvío, ¿verdad? Se va. El que se junta con necios va camino a la ruina. Tercera pregunta. ¿Qué hacer en caso de que mi propio hijo esté luchando con pecado de homosexualidad? Este es un caso real, lo que les voy a compartir. Lo que alguien me compartió fue, al principio cuando supe, me indignó, me enojé mucho. Imagínense, claro que te vas a enojar, claro que difícilmente vas a reaccionar espiritualmente. Pero después decidí mostrarle amor, igual que a mis otros hijos. Tuve mucho tiempo en oración por él y esperé que el Señor tratara con él, pero sí lo confrontaba, porque él sabía de la palabra de Dios y le hablaba que los homosexuales no iban a entrar al reino de los cielos. Y me contó de una ocasión, ¿verdad?, donde pues tuvo el disgusto de que estaba el joven, ¿verdad?, con su pareja, y esto lo incomodó mucho, pero no le dijo nada. Yo ahí sí le cuestioné un poquito, ¿por qué no le pusiste estorbo? ¿Por qué no hiciste algo al respecto? ¿Por qué no más así como dando a entender puro amor? Pero él me dio a entender que yo sabía pues cómo había sido como su historia de cierto descuido para sus hijos y su familia. Entonces son casos diferentes, ¿sí? A veces cuando ya tu hijo, le decía a mi hijo, oye, si tú de repente me dices que resulta que eres homosexual, es otra situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a Dios hemos podido enseñarle y hemos podido estar con él y preguntando y viendo y instruyéndolo y todo lo demás, ¿no? A que hubiera un descuido. Aquí voy a lanzar unas preguntas un poco fuertes, ¿no? Pensando en que esta persona, y es un hermano en Cristo, tuvo que pasar por eso, podría yo preguntarle, ¿dónde estabas cuando abusaron de tu hijo? Padre de familia, ¿dónde estabas cuando abusaron de tu hijo? ¿Dónde estabas cuando abusaron de tu hija? Padre de familia, porque el Señor Dios se dirige al varón. ¿Dónde estabas tú?, le dice Adán. Y es la responsabilidad principalmente del varón, padre de familia, ver por el cuidado de su esposa espiritual y el cuidado de sus hijos. ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Dónde estabas? Por supuesto que cada uno va a darle respuesta a Dios. No se va a excusar, es que mi padre me dejó, o mi padre
no tenía cuidado de nosotros. No hay excusas. Cada uno va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Pero la responsabilidad, si hay una demanda de Dios para nuestra responsabilidad como padres de familia. ¿Cómo estabas espiritualmente cuando esto sucedió? Cuando se alejó de ti. ¿Era tu relación íntima a Dios o era solo una apariencia religiosa? Cuidado con esta apariencia que muchas veces tenemos. Sabemos que tenemos la cobertura de autoridad de parte de Dios, de protección, como un paraguas, protegiendo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Cuidado con los hoyos. Lo que ha minado, lo que ha entrado en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu hogar. ¿Dónde estabas tú cuando descuidaste a tu esposa y escuchó la voz del diablo? ¿Dónde estabas tú, padre de familia, cuando tus hijos se alejaron de Dios y de ti? Se fueron tras lo que no da vida. Un hijo o un niño escuchaba a un hombre ya mayor que había tenido una mala infancia. Y él, como dando a entender, yo lo único que quería era ser visto, tener amor y ser protegido. Y todos deseamos eso. Queremos ser vistos. Queremos likes en Facebook. Queremos ser vistos. Esto es normal, está bien, humanamente hablando. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de ser vistos, para que querramos ser vistos en la perspectiva de Dios. En este sentido se refería a que veas a tu hijo no como tú lo quieres ver, o como tú quisieras que él se vea después. Velo como es. Muchas veces nuestros hijos traen otras gustos, preferencias no desviadas, que a lo mejor a nosotros no nos gustan. Resulta que quiero ser bailarín. Ándale pues. Resulta que quiero ser cantante, resulta que quiero ser gimnasta, o no sé, ¿verdad? Que no son cosas malas, pecaminosas en sí. A veces el ambiente, situaciones de ese tipo, ¿no? Pero es diferente a ti y lo tienes que observar como él es, para que lo sepas guiar con lo que Dios le ha dado, para que pueda en su momento, con lo que Dios le ha dado, ser guiado para servir a Dios, con lo que Dios le dio, diferente a lo mejor como tú lo veías o tú esperabas o tú querías. Obviamente queremos, ¿verdad? Amor. Queremos ser amados y queremos ser protegidos. Bueno, esto de paso. Necesitamos estar alerta con lo que puede dañar a nuestras familias. Si el padre de familia supiese que puede rondar un ladrón por su casa, lo voy a decir como parafraseado lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿a poco no velaría? No estaría velando. Velad, porque el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir tu familia. Tienes que velar. No dice, obviamente no se refiere a que no te duermas, hablando en el aspecto de conciliar el sueño. Se refiere a que estemos orando. Se refiere a que estemos cuidando de lo que está pasando, de los acontecimientos que se están viniendo por el bien de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de tu esposa, ten cuidado de tus hijos, vela por ellos. Estaría alerta. En mi vida fui bombardeado, hablando de mi experiencia personal, fui bombardeado por el humanismo hasta que caí en el humanismo así 100% antes de ser cristiano. Yo tenía un lema, tal vez les va a hacer risa, pero ese era mi lema, lo voy a decir con otras palabras: voy a ser de todo menos homosexual. Pero luego de creyente traemos como un cierto sentimiento de que nosotros somos como la estrella central de todo lo que está pasando. Como que nosotros somos los protagonistas principales y lo que estamos buscando es el placer. Y me llama la atención que la Escritura dice que habrá hombres amadores más de los placeres que de Dios. Y yo me quedaba así como, pues esto habemos muchos amadores más de los placeres que de Dios.
La ideología de género nos debe alertar especialmente a los padres de familia, el énfasis a los varones, pero por supuesto también a las madres de familia, por supuesto a todos nosotros como cristianos y hermanos en la fe. Hemos hablado ya mucho sobre la cuestión del género. No voy a adelantarme aquí con estos puntos. Vamos a hablar acerca de antecedentes, vamos a hablar de perspectiva médica sobre la ideología del género, vamos a hablar qué hay detrás de la ideología de género y la respuesta cristiana. La semilla de manzanas produciría manzanas. Dios mandó que las plantas dieran frutos según su género. Las personas se nos clasifica como el género humano, y dentro del género humano está el sexo femenino y el sexo masculino. La biología determina la existencia de dos géneros básicos, de acuerdo al tipo de órgano reproductor o genitales que posee el individuo: el género femenino y el género masculino. Esto es lo que médicamente se llama sexo asignado. Un ejemplo, les voy a dar risa, no quiero hacerlo reír, pero probablemente. Una versión antigua, cuando hace referencia al varón en alguna parte como meante a la pared. ¿Sí? Meante a la pared, por su consistencia física, meante a la pared. No está dando el mandamiento. Es una clasificación, en este caso, asignación biológica, el sexo asignado. Pero se ha encontrado la cuestión de la genética. Se determina examinando la presencia de los cromosomas XX en la mujer o XY en el hombre. Y esto desde el momento en que se concibe. Ya se puede saber si es hombre o mujer. Hay quienes nos quedamos o se quedan, ¿verdad?, hasta el final con la sorpresa de qué es hombre o mujer. Genéticamente también ya se puede saber desde el momento de la concepción. Y cuando alguien fallece, nos platicaba también Esteban, se han encontrado fósiles y se hacen pruebas genéticas y se determina si era hombre o mujer, a veces hasta por el sistema óseo o por la misma genética según lo que encontraron en los casos de estudios forenses. La ideología de género es entonces un conjunto de ideas falsas que busca interpretar la realidad. Un ejemplo de una ideología falsa que se está haciendo, digamos, clásica. ¿Cómo es posible que hayan matado a tantos judíos? ¿Cómo es posible que hayan mandado al holocausto, ¿verdad?, de tantas personas? Porque tenían en la mente una premisa: la raza aria es superior al resto de las razas. Y entonces una de las razas que no deberían de estar eran los judíos. Pues así, la ideología del género es una amenaza, es una idea falsa. Es un concepto propuesto por el mundo en el intento de separar el concepto de género de su base biológica y la Biblia, y arraigarla en la subjetividad de la experiencia y opinión personal. Ya hemos hablado de esto, sobre la revelación general y la revelación particular o especial de parte de Dios. Lo pueden ver en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por la misma creación, el hombre podía darse cuenta que hay un Dios. Versículo 7 del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. El primer versículo habla de la ley general, lo que Dios expone como verdad, lo que podemos descubrir en la biología, en las ciencias, etcétera. Y la segunda parte, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, la revelación escrita o revelación especial. Pues el hombre no quiso conocer a Dios, se rebeló, no quiso conocer a Dios, permítame. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Ahí habla del lesbianismo, pero ahora ya está peor.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Me parece muy bien como una espiral descendente. El hombre le dice no a Dios y está dispuesto a hacer lo que quiera, como me pasó a mí cuando no conocí a Cristo. Lo que sea. Pero ¿quién me garantizaba? Si cada vez vas en decadencia hasta llegar a una mente reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia. Estas personas son injustas. Y obviamente el hombre caído, el hombre natural, de donde venimos nosotros, así estábamos en esa situación, y muchos estaban en problemas de los que en Romanos nos da una lista: en fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, se enojan muy fácilmente y se creen ellos que sí están preparados y que nosotros somos retrógradas. Inventores de males. ¿Qué es eso? Ahora se quieren creer perro, o se quieren creer una niña de 6 años. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí podemos entrar nosotros. Podemos estar complaciéndonos con los que las practican. Tengamos cuidado, no vaya a ser que, aunque no practicamos estos pecados, damos nuestra plena aprobación, dice la interpretación del interlineal de esta frase, se complacen, dan su plena aprobación a los que la practican. ¿Y cómo? A ver, espérate. ¿Tú crees que yo estoy dando mi plena aprobación? ¿Cómo? Ignorando el asunto o quedándonos callados. El que calla, los que no hablaron ya habían otorgado. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. La verdad de Dios sobre la identidad, pues ya lo hemos visto. Varón y hembra los hizo, dando un repaso así rápido. Esto es en el Edén. Pero Satanás pone en tela de juicio con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. No le dijo eso, no le cambies. ¿Qué le cuesta ahora de decirles con que Dios te dijo que te hizo varón y hembra? Capaz que te hizo neutro. No, hombre, los hizo neutros para que ustedes escogieran su preferencia sexual. ¿Se dan cuenta? Es la misma, el mismo problema de raíz. Desde el principio comenzó este problema, y hace rato fue muy curioso, ¿no? Cómo empezó a hablar de virtudes de las mujeres y ¡ay, aplausos! Y los hombres, y ya parecía que iba a haber aquí guerra, ¿no? Es algo que se inició precisamente en la caída, esta competencia. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo veíamos ayer, no es un derecho. La Biblia no dice: tienes como derecho que tu mujer se enseñoree de ti. Como a mí me pasó, sí, cuando me casé. Pues si la Biblia dice que mi mujer se sujete, lo primero que le empecé a enseñar fue: sujétate, sujétate, sujétate. Hasta que me dio en la jeta. No, es grande. ¿Qué debería de haber yo puesto en práctica? Ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a ella se le iba a facilitar sujetarse. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, quieren casarse. Lo ven a uno y piensan que es fácil. Aflicción tendréis, dice Pablo, y yo quisiera evitarles, pero ahí van.
Y esta palabra aflicción es presión, y no me digan que no. Las parejas, por más bien que veamos, es que te casaste con Ricardo, le dicen a Eliana. Si supieran, a decir ella. El hombre y la mujer vivían en armonía, pero a causa del pecado habría una guerra entre la mujer y la simiente de Satanás. Hay una enemistad, y ya sabemos que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, y ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también quedó una enemistad. El hombre y la mujer enfrentarían luchas en su relación. El orden establecido por Dios se desequilibra. La mujer va a buscar enseñorearse del marido. Si no lo manda, lo mueve, porque el hombre es la cabeza y la mujer pues es parte del cuerpo y es el cuello y lo mueve. O lo manipula. Eso no puede ser. Y el marido, según él, la pondrá en su lugar. Entonces, se fijan, desde el principio comenzó este problema. El hombre buscaría un amparo. ¿Cuál sería ese amparo? El divorcio o un paro para poder repudiarla. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. En el contexto de este versículo, entonces vinieron a él los fariseos, Mateo 19:3 dice, tentándole al Señor Jesucristo, diciéndole, es lícito, o sea, como esperando que lo están tentando para que les diga algo que sí, tentándole y diciéndole, es lícito que al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Esperamos que el maestro diga que sí, y eso estaba pasando, la estaban repudiando por cualquier causa. La Biblia define contundentemente en este versículo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces el mensaje contundente en toda la Biblia es que en la raza humana solo hay hombre o mujer. Parte de la problemática que tenemos en estos días se debe al repudio del hombre, a que el hombre ha estado hostigando a la mujer, a que el hombre no fue justo con la mujer. Esto tenemos que decirlo, que el hombre fue violento con la mujer. Y esto en la cultura judía, y esto en la cultura mexicana, y en la cultura americana, y en muchas culturas se vio que se excedió, y que haga de cuentas ya como parte de su derecho era, ahora yo voy a enseñorearme de ti. La Biblia nos dice que, hablando a los ancianos, que sepamos que gobernar nuestra casa. Pero hay tipos de gobiernos. El gobierno que el Señor busca para nuestra casa es un gobierno teocrático, donde sea Dios el que es glorificado, porque tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y porque tu esposa se sujeta a ti para reflejar a la iglesia que se sujeta a Cristo. Pero esto continuó desde el Edén, entonces luego en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y por causa de la espiral descendente de la caída del hombre, llegamos hasta nuestros tiempos y damos otro brinco. Simone de Beauvoir, ¿qué tal mi francés? Es precursora del feminismo, luchó contra todo para defender sus ideas. Quiero que vean una secuencia de pensamiento, lo que está pensando una mujer, luego otra, y luego cómo lo juntan, y ya tenemos la ideología del género. Del año 1908 al 1986, atacó toda la estructura sobre lo que se asienta y justifica la dominación masculina. Lo propuso desde diversos puntos: sociológico, antropológico, etnológico, histórico, etc. En 1948 escribió un libro, El segundo sexo. La frase especial es: la mujer no se nace mujer, llega uno a serlo. Se considera este libro como la Biblia del feminismo moderno y de la ideología del género. Ella misma sostenía que la mujer no nace, se hace. Que no se nace mujer, se hace por la cultura y por cómo están las situaciones. Pero ella practicó el lesbianismo y practicó la pederastia. En sí, frases de ella, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. La familia es un nido de perversidades. ¿Cómo ven? Con esos pensamientos, y esta mujer quedó, ¿verdad?, como referente
para la que sigue. Kate Millett, ahí tenemos los años, 1934 al 2017. Escribió en 1970 un libro titulado Política Sexual. Nuestros asuntos personales los puede dirigir el gobierno. Fomenta la idea, los hijos de los ciudadanos le pertenecen al gobierno. Lo personal es político, una de sus frases. Esto es puerta abierta al totalitarismo contemporáneo, a un gobierno total que no respeta organizaciones, que no respeta familia. La supuesta libertad queda seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder. Me estoy dando para atrás. Otra mujer, Monique Wittig, más radical que Simone de Beauvoir. No se nace mujer, llega uno a serlo. Que dijo eso la otra mujer, ella dice, la mujer no existe porque existen las lesbianas, y ella era lesbiana. ¿Cómo? Hombre, mujer, y como existen las mujeres, entonces no existe la mujer. No analiza la heterosexualidad en el sentido de las prácticas sexuales, sino como régimen político. Así contradice ella el binarismo sexual. O sea, ella ya está hablando de un tercer sexo con estas palabras. Así abre las puertas a la multiplicidad de las formas sexuales, que llega a más de, agárrense, 110 según la ONU, 110 formas de preferencias sexuales, o de lo que rescata la ideología del género, y parece que va en aumento. Esta mujer, Judith Butler, en la década de los 90 publica el libro El género en disputa, con la siguiente frase: no hay ningún motivo para clasificar a los cuerpos humanos en los sexos masculino y femenino, a excepción de que dicha clasificación sea útil para las necesidades económicas de la heterosexualidad y le proporcione un brillo naturalista a esta institución. Bueno, con esto nos quedamos. En resumen, no se nace mujer, llega uno a serlo. Lo personal es político. La mujer no existe. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la división entre género y género no existe como tal. No se nace mujer, entonces tampoco naces hombre. El Estado puede regular lo personal e imponer sus ideas. No podemos encasillar al ser humano como hombre o mujer. Existen otras formas sexuales de lo que se llama identidad de género. Le voy a pedir a Diego que pase para que explique desde la perspectiva médica. En cuanto a los temas que vamos a tratar en este enfoque médico, vamos a hablar de los transexuales, transgénero, transvesti, acerca del supuesto gen gay, y un tema un poco quizás desconocido para algunos, quizás que ha creado cierta análisis en la mente de otros, que acerca de los hermafroditas, a quienes llaman el tercer sexo. Ante todo esto, siempre debemos de estar dispuestos a responder como cristianos, fundamentados en la palabra de Dios. Porque una cosa es sabernos todo lo que está detrás de estos asuntos, toda la ciencia que hay detrás de esto y el por qué está mal científicamente, pero ¿cómo podemos llegar a tales verdades? Porque toda verdad es verdad de Dios. Si usamos como nuestra brújula la palabra de Dios, si no tenemos la palabra de Dios antes que todo lo demás, nuestros razonamientos pueden ir para un lado o para el otro. Así de sencillo. Por eso tenemos tanta gente inteligente que cree esto, que son gente inteligente pero necia, que ha rechazado la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar dispuestos a analizar todo esto, teniendo como un supuesto ya definido que nuestra mentalidad es la de un cristiano, alguien que tiene a Cristo como lo primero y la palabra de Dios como fundamento de toda verdad. Pasando ya a estos temas, primero, las personas trans, ¿considera usted que es un trastorno, un pecado o es
un área más de la diversidad que tanto habla la ideología de género. Los transgéneros son personas que tienen una identidad de su propia idea de quiénes son que no corresponde anatómicamente. O sea, hombres que creen que son mujeres o mujeres que creen que son hombres. Un transexual es lo mismo, pero es alguien que ya está en un proceso o que ya completó el proceso para aparentar en apariencia ser del sexo opuesto. Ese ya es un transexual. Y un travestido es alguien que todavía no se ha operado o que no se ha inyectado hormonas, pero que se viste y se comporta como el sexo opuesto. Para que queden un poco claros los términos, pero todo esto hace alusión a un trastorno psiquiátrico. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es un trastorno? Sí. Veremos que también es un pecado, pero también es un trastorno. El término que se utiliza médicamente es la disforia de género. Este término está en el DSM-5, es un manual de enfermedades mentales. Y ahí está, y sigue, esta es la versión más nueva, y todavía continúa ahí. El término disforia de género se refiere al malestar que puede acompañar al sentido de incongruencia del individuo entre su propia experiencia de género o sexo y su género asignado. No, es lo mismo, lo que ya mencionábamos del transgénero, para ponerlo en palabras sencillas: un hombre que cree que es mujer, una mujer que cree que es hombre. Esto se debe de acompañar de una longitud de una duración de 6 meses para que ya califique como disforia de género. Y algo interesante es que en la nueva clasificación internacional de las enfermedades, que creo que salió este año por parte de la ONU, esta disforia de género ya no se clasifica como un trastorno mental. En el manual psiquiátrico sí, pero la ONU, que es muy influenciada pues por cuestiones políticas y por cuestiones de ideología de género, ya la clasifica como parte de los términos a clasificar dentro de la salud sexual, pero ya no la clasifica como un trastorno. Pero sí es un trastorno. Sí se puede clasificar y se define médicamente como un trastorno. Esto no quiere decir que no sea un pecado, porque sí lo es ambas. Su prevalencia, sorpresa, no es tan común. Son muy ruidosos, son pocos pero ruidosos. Había una frase en la casa donde vivíamos en Guadalajara, en una colonia con grafitis, y uno decía, somos pocos pero locos. O sea, haciendo alusión de que eran pocos pero muy ruidosos. Y es lo mismo. Son gente muy poca gente que hace mucho ruido en la sociedad. Bueno, ahí están las tasas, no las voy a leer, pero para que se den una idea de que aún siendo tan pocos han generado tantos cambios en nuestra sociedad, tantos cambios en la mente de la sociedad, que pues la verdad no cabe dentro de la lógica el pensar el ruido que hacen estas personas. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? ¿Cómo se presenta este trastorno? Son niños, niñas, hombres y mujeres que se empiezan a comportar o a vestir como si fueran del sexo opuesto. Las consecuencias que acarrea todo esto es una depresión, ansiedad y trastornos asociados, como el aumento en el consumo de marihuana u otras sustancias. Estas personas no solamente, y esto es algo importante que quería enfatizar, estas personas no son simplemente personas que de un día para otro decidieron ser del sexo opuesto. Porque muchas veces cuando empezamos a hablar de estos temas, como que nuestra misma mirada se vuelve así como que, ay, qué asco, ¿saben? Pero no, somos cristianos y debemos amar a estas personas y estar dispuestas a ver qué hay más allá de esto. Porque todas esas personas tienen trastornos causados por abuso, falta de la figura paterna, de la figura materna, todas estas cuestiones de descuido de parte de los padres generan que en estos hombres y en estas mujeres se genere esta confusión, esta depresión, esta ansiedad, y empiezan a tener esta confusión mediada por parte de la cultura en la que vivimos, tan nefasta y tan confundida que está, y empiezan a tener este tipo de comportamientos que obviamente están mal. Sí es pecado y sí tienen su responsabilidad, pero debemos de estar conscientes de qué es lo que está detrás de todo esto para comprender y amar y saber cómo dirigirnos como a iguales y no verlos como menos simplemente porque ellos tienen un tipo de pecado muy vistoso.
¿Cuál es el tratamiento? Médicamente se puede tener dos aproximaciones, por lo general se usan las dos, tanto lo psiquiátrico como lo médico y quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico quirúrgico, se emplean las hormonas o la cirugía. Las hormonas generan ciertos cambios, la cirugía termina esos cambios. No voy a entrar en esto, quien quiera ahondar más sobre esta información puede preguntarme ya en lo personal, pero por cuestión de tiempo no lo voy a explicar. Pero el punto al que quiero llegar es que lo único que cambia es la apariencia, no cambia el sexo, ¿sí? Por más transexuales o por más personas transexuales que se les pueda decir, eso en sí la palabra está mal usada porque no estamos cambiando el sexo. La genética no se puede cambiar, no se pueden cambiar los órganos internos. Lo único que se cambia es los órganos externos, de cierta forma que aparenten ser del género opuesto, que aumente el vello facial, etcétera, cosas así que aparentan, pero el sexo ahí está. El sexo es más, 6.500 genes diferencian al hombre de la mujer. Son genes que están escritos en el ADN de hombres y de mujeres, pero se manifiestan de forma diferente. Esto entre otras muchas cosas, ¿sí? Pero para que nos demos cuenta que en sí no están cambiando nada, solo están cambiando su propia apariencia. ¿Y qué sucede? Al cambiar la apariencia, no se cambia el corazón, en términos que usamos mucho en la iglesia. Cuando nosotros nos volvemos religiosos, cambiamos el exterior y nos empezamos a comportar mejor. Pero si nunca tuvimos una regeneración de nuestro corazón, nada cambia, a final de cuentas. Es lo mismo. Estas personas en el exterior, pues cambiaron, tenían una disforia de género en la cual se sentían que su cuerpo no era el que deberían de tener, entonces se cambian el cuerpo. Entonces ya no tienen disforia de género. Pero lo que sí siguen teniendo es lo interno. Estas personas continúan teniendo trastornos de ansiedad, de depresión, continúan teniendo exactamente las mismas tasas de tendencias suicidas, la misma tasa de ingesta de sustancias, no se solucionó nada. ¿Y por qué se apoya tanto en el área médica el tratamiento con hormonas y el tratamiento de cirugía? ¿Qué deja más? ¿Las hormonas y la cirugía o la psiquiatría? ¿Qué deja más? Las hormonas, el estar promoviendo que estén comprando medicamentos, las farmacéuticas vendiendo estos medicamentos, los cirujanos haciendo dinero a base de estas cirugías, y al final de cuentas no se solucionó nada. Simplemente se cambió la apariencia, se maquilló un poco el problema, pero el problema sigue ahí. El problema tanto médico, psiquiátrico, como del corazón que está en pecado. ¿Cuáles son los riesgos de las hormonas? Y esto es algo que no se publica mucho en las publicaciones científicas, pero en un artículo de la American Heart Association, que es la institución líder en cuanto a problemas del corazón se refiere, publicaron esto en este mismo año. Los riesgos de la hormonoterapia en personas que quieren cambiarse de sexo tienen un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de infartos cerebrales, derrames, etc. En cuanto a la cirugía, hay un estudio que demuestra cómo continúan teniendo lo que les decía. A pesar de que ya cambiaron su apariencia por medio de cirugía, continúan teniendo depresión, ansiedad, continúan teniendo un mayor riesgo de hospitalización psiquiátrica. Y en este estudio lo que se concluye es, aunque la cirugía y la terapia hormonal alivia en cierto sentido la disforia de género, por lo que les decía en apariencia, aparentemente no es suficiente para remediar los altos índices de morbilidad y mortalidad encontrados en las personas transexuales. ¿Cuál es el tratamiento que debería de existir? Teniendo en cuenta que el sexo es una realidad biológica que abarca mucho más que solo la apariencia, y por lo tanto las cirugías y tratamientos para la reasignación de sexo no van a ser buenos remedios para el dolor sentido, ¿qué es lo que podemos hacer? La mejor terapia es aquella que va a ayudar a la persona a aceptar su realidad biológica, ¿sí? Y aquí tenemos dos opciones. Podemos inclinarnos a lo médico, al razonamiento, y quedarnos con eso. Decir, bueno, con psiquiatría. Pero ¿qué creen? Hay estudios que también niegan la efectividad de la psiquiatría para estos problemas. La psiquiatría tiene su lugar. La psicología y la psiquiatría son aspectos que tienen su lugar. No me voy a meter mucho en esto, pero definitivamente no generan un cambio interno y duradero. Y eso es lo que dice la evidencia. Las personas que se tratan solo con psiquiatría continúan teniendo este problema. ¿Qué es lo que debemos de enfatizar?
una regeneración de corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio del amor hacia estas personas, buscar entenderlas, pero obviamente sabiendo que hay un pecado de por medio, y como a todas las demás personas que están en pecado, evangelizarlas, ¿cómo se dice? Confrontarlas con su pecado y predicarles el evangelio. Así de sencillo, porque solo la regeneración va a funcionar en estas situaciones. Y es lo que demuestra la evidencia científica, que las hormonas tienen riesgo, la cirugía no arregla nada, tanto las hormonas como la cirugía solo cambian la apariencia y no cambian lo interno, y la psiquiatría no es suficiente. Lo que se necesita, tanto médica como espiritualmente, es una regeneración. Y no solo para que genere esos cambios visuales y que, mira, ya es una persona como nosotros, qué bueno, no, por la salvación de sus almas. El gen gay, este es el segundo tema que quiero tratar, es un mito más de la ideología de género. Se basa en un estudio que se realizó hace como 15 años, en el cual se demostró que un gen que se presentaba en las personas homosexuales. Dicho estudio solo se realizó tomando como muestra como 10 personas o menos de 100. Era muy poca la muestra que se realizó, y ya con eso lo extrapolaron y ya dijeron, es que ese gen está en todos los homosexuales. Y no es cierto. La verdad es que ya se hizo un estudio reciente, el mes pasado se acaba de terminar este estudio, y se concluyó que no hay un gen gay, ¿sí? No hay un gen que demuestre que haga que se manifieste la homosexualidad. Hay ciertos genes que se pueden relacionar hasta en un 30%, pero esos genes, sorpresa, también se encuentran en muchas personas heterosexuales. Y sorpresa, no todos los homosexuales tienen ese gen. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si tienes o no tienes alguno o muchos de estos genes. Al final de cuentas, estos genes también se relacionan con enfermedades psiquiátricas, se relacionan con depresión, trastornos de esquizofrenia, y también con tendencias suicidas y mayor ingesta de sustancias. Más que apoyar el hecho de que esto sea algo genético que podemos normar como lo bueno, más bien este estudio reciente y hasta subsidiado por las organizaciones LGBTIQ, todo esto parece más bien demostrar que es realmente un problema. Si se asocia a enfermedades psiquiátricas, pues ¿qué podemos decir? Que no es algo bueno. Pero más allá de esto, aunque alguno de aquí, y yo le aseguro que, y no me lo tomen a mal, pero es lo que dice la evidencia, muy probablemente yo o alguno de ustedes tiene alguno de estos genes, y no significa nada, ¿sí? Es solo un hallazgo incidental. El porcentaje no es suficiente como para concluir algo, y llegamos a la conclusión de que para la homosexualidad tiene que ver más el ambiente, la cultura en la que se desenvuelve la persona, y obviamente las decisiones que esa persona va tomando en respuesta a ese ambiente en el que se desenvuelve, a esas experiencias traumáticas. Nuevamente volvemos a lo mismo, son personas que muchas veces han tenido estos antecedentes traumáticos de abuso, familia separada, etcétera. Ahora, finalmente, ¿qué de los hermafroditas? ¿Qué podemos decir de estas personas? Pues que no existen. Yo recuerdo cuando estaba en el primer semestre de la carrera leer un libro de embriología médica, de hecho es ese que cito ahí. En ese libro claramente dice, no hay hermafroditas verdaderos en la especie humana. Y yo me quedé con eso y dije, mira, qué padre, porque es lo que dice la evidencia, es lo que se demuestra, que realmente los hermafroditas, aquellas personas que tienen tanto óvulos como testículos, no existen, que eso sería un hermafrodita. No hay una persona que pueda ser 100% hombre y 100% mujer a la vez, ¿sí? Tiene que ser u hombre o mujer, y esto lo vemos claramente en la Biblia. Desafortunadamente el pecado trajo ciertas cosas que llamamos enfermedad, y estas enfermedades también se manifiestan de forma genética, y eso es lo que conocemos cuando se relaciona a cuestiones de apariencia sexual o apariencia del cuerpo humano en relación a su sexo. A eso le decimos desórdenes o trastornos del desarrollo sexual. No son hermafroditas, no son intersexuales,
¿Por qué se populariza esta idea de hermafroditas y de intersexuales? Por lo que ya se ha mencionado antes, esa tendencia del hombre a querer enfatizar estos aspectos como una excusa para una ideología. Pero esto no es ideología. Una persona con un desorden de desarrollo sexual no es un intersexual, no es un hermafrodita. No es algo que una persona es, no es su identidad. Es más bien algo que esa persona desafortunadamente tiene. Y esa es una gran diferencia médica que sí existe. Pero las personas que promueven esto de la ideología de género lo que buscan hacer es motivar esto como una forma de excusa biológica para decir, ahí está. Si biológicamente hay un tercer sexo, entonces ¿por qué yo no puedo ser homosexual? ¿O por qué yo no puedo ser lesbiana? ¿O por qué? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Es meramente una excusa mal desarrollada, tomando en cuenta estas enfermedades que desafortunadamente sí hay gente que las padecen. Quiero definir qué es el sexo, aunque ya se ha hablado de esto, lo voy a decir rápidamente. El sexo biológico es algo que se establece en la concepción, se declara en el útero y se reconoce o no al nacimiento. En esto de que se reconoce o no al nacimiento es el sexo asignado, es el médico que dice, bueno, tenemos un niño o una niña, pero hay veces, y debo de ser honesto como médico, hay veces que hay cierta ambigüedad, ¿sí? No se puede saber a ciencia cierta si es niño o niña. ¿Qué podemos hacer? Pues ahí están los estudios genéticos. Pero dentro de lo normal, dentro de lo que podemos generalizar, las diferencias son reales y cuantificables. Estas diferencias genéticas impactan los cerebros, los sistemas de los órganos, la propensidad a ciertas enfermedades, nuestra respuesta a fármacos, a toxinas, al dolor, y contrasta las respuestas emotivas y cognitivas, tanto entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces el sexo no solamente es cómo nos vemos, no solamente es la apariencia, es algo también interno. El sexo biológico abarca hormonal, genética, etcétera, etcétera. Y todo esto debe de ayudarnos a entender por qué está mal la aproximación médica que se ha utilizado normalmente con hormonas y cirugía para las personas que quieren cambiar de sexo, porque el sexo no se puede cambiar. Que es una persona intersexual o con un desorden del desarrollo sexual. Es una persona cuya anatomía no es claramente masculina o femenina, o que tienen una anatomía que no concuerda con su sexo genético. Pero debemos de tener bien en claro lo que ya les mencionaba, no es un tercer sexo, es un término aplicado para padecimientos muy raros, en un 0.02% de la población. Algunos ejemplos: hiperplasia suprarrenal congénita en mujeres, porque cuando se presentan hombres no pasa nada, simplemente tienen más hormonas masculinas, pero cuando se presentan mujeres puede generar ciertas características masculinizantes en las mujeres. El síndrome de insensibilidad a andrógenos, el síndrome de Klinefelter. Nuevamente, para estos temas ya más específicos, quien guste puede preguntarme. Pero hay algo que quiero concluir en cuanto a todo esto. Todas estas patologías describen uniformemente la presencia de un problema médico subyacente, bien definido y objetivo. No es un tercer sexo, es una condición médica que alguien tiene, no es su identidad y no tiene nada que ver con toda la ideología de género. Los trastornos de desarrollo sexual representan condiciones raras que requieren aproximaciones individuales, altamente especializadas, y no hay una solución médica, quirúrgica u hormonal que aplique a todos. Es algo que se debe de ver médicamente en lo individual, y por lo general, prácticamente el 100% de los casos, la respuesta la encontramos en los cromosomas XY, XX, y así se define más o menos el tratamiento a seguir. Si hay, bueno, esto ya es muy específico, nuevamente quien le interese el tema podemos hablar al respecto. Prácticamente todas estas patologías se identifican y se tratan hormonal o quirúrgicamente y aminoran la inconformidad.
En cuanto a esto, quiero que seamos sensibles a estas personas, porque estas personas no decidieron esto, ¿sí? Es algo con lo que nacieron y es algo que está mal. ¿Por qué? Porque es una consecuencia del pecado, pero es una enfermedad. Y así como no vas a juzgar a alguien que tiene cierta enfermedad, no puedes juzgar a estas personas. Y debemos de, aunque son cuestiones raras, estas personas tienen, quiero aquí generar un poco de sensibilidad médica en cuanto a esto, que si llegaras a conocer a alguien con algún tipo de este problema, tengamos sensibilidad, ¿sí? Porque estas personas suelen tener problemas de depresión, de ansiedad, todo esto. Y seamos sensibles no solamente por el aspecto psiquiátrico, sino nuevamente en el aspecto espiritual. ¿Cómo afrontamos todas estas cuestiones como cristianos? Todo lo negativo de este mundo, estas son como las conclusiones que quiero dar, tomando en cuenta la soberanía de Dios y su palabra. Todo lo negativo, incluyendo las enfermedades genéticas, es consecuencia del pecado. Una persona trans y una persona homosexual necesitan el evangelio tanto como un mentiroso o un fornicario. Las personas con desórdenes del desarrollo sexual pueden experimentar traumas psicológicos respecto a sus patologías y debemos de ser sensibles en cuanto a esto. Y estas personas van a requerir atención especializada, consideración, amor, y debemos entender que su patología de base no es pecado. Pero si no conocen a Cristo de igual forma, la solución es la misma y es en lo que nos tenemos que enfocar como cristianos. Debemos de compartirles el evangelio, ¿sí? Con lo que quiero que queden en cuanto a este tema acerca del enfoque médico es que estos aspectos se toman como excusa. Se toman como excusa biológica para justificar ideologías. Y ya vimos que no es así. Están mal representadas, mal fundadas y se basan más que nada en mentiras, ¿sí? Incluso se llega a tal grado, a tal extremo de promover tratamientos médicos en humanos que les están haciendo más mal que bien, ¿sí? Y eso es lo que como un médico cristiano yo me opongo, y nosotros como iglesia, hermanos en Cristo, debemos de buscar oponernos. El que nuestra mente esté fundamentada en la Biblia, y si tu mente y tu corazón está fundamentado en la Biblia, si investigas estos temas vas a llegar a la verdad y vas a llegar a conclusiones. Si algo no te quedó claro podemos hablar, pero vas a llegar a las conclusiones que el Espíritu Santo va poniendo en tu corazón para que tú tengas tranquilidad y tú sepas cómo actuar en cada determinado caso, para predicar el evangelio y para sensibilizarte en cuanto a las cuestiones psiquiátricas que estas personas pueden llegar a presentar. ¿Precioso? ¿Precioso? Bueno, ya vimos antecedentes pues desde la caída, ya vimos antecedentes de la espiral, ¿no? Decadente del hombre, y hasta en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como el hombre pues ha querido imponerse a la mujer y ha venido este tipo de situaciones, y entonces la mujer ha buscado, el mismo hombre, otra forma de pensar, y cómo se generó este pensamiento del que estamos hablando de la ideología del género. Ya vimos la perspectiva médica sobre la ideología del género, ya no nos alcanzó el tiempo para hablar acerca de las consecuencias de pensar algo absurdo. ¿Sí? Porque está habiendo consecuencias de pensar algo absurdo. Las consecuencias son que, por ejemplo, nada más por mencionarlas, un hombre que es travesti representa a las mujeres en la ONU. ¿Y por qué lo dejan en la ONU? Porque están ellos buscando este tipo de promoción. Es hombre y es travesti, parece mujer y representa a las mujeres en las Naciones Unidas. Háganme el favor, absurdo. Un hombre de 52 años, de los casos más absurdos que seguramente algunos ya han escuchado, de 52 años, decidió ya no ser adulto. Se visualizó como una niña, escuchen esto, de 8 años. Y entonces una familia moderna, inteligente, lo adoptó, teniendo una hija de 7 años. La niñita le dijo a su hermanita mayor:
oye, yo quiero que seas la hermanita menor. Entonces este hombre, en lugar de conceptualizarse como la niña mayor, dijo, está bien, no tengo problema, me puedo conceptualizar como una niña de 6 años. Absurdo, absurdo, ¿no les parece? Y así podríamos hablar de muchos otros casos, competencias en donde están corriendo hombres contra mujeres y están ganando los hombres. Y situaciones de ese tipo que están generando confusión en la sociedad. Un bombero golpeó a una mujer y en el juicio se declaró que se percibía como mujer. Entonces ya la está librando. Unos hombres que habían abusado de mujeres los meten a la cárcel y pues me visualizo como mujer. ¡Qué tontos! Los están metiendo en cárcel de mujeres y ya hubo un caso de uno que violó o abusó de 4 mujeres. Por favor, o sea, es absurdo. Conceptos absurdos, mentiras, tonterías. Podría decir otras palabras que hasta no son malas palabras, pero se oyen mal. Traen como consecuencia situaciones como estas absurdas. ¿Qué hay detrás de la ideología del género? Si gustan, se pueden poner de pie, no me molestaría. ¿Sí? Nos dieron 10 minutos de ajuste. Póngase de pie el que esté cansado, por favor. O todos pónganse de pie. ¿Sí? Dígale al que está a su derecha o a su izquierda, tú eres hombre o mujer, según el caso. Que le quede claro. Yo veo que te sientes mujer, yo veo que te sientes gay. Ahora hablamos. ¿Qué hay detrás de la ideología del género? Son poderes. Esto nos va a parecer así como, ya van a salir con algo sensacionalista, amarillista. No, esto es realidad. Son poderes supranacionales que están por encima de los partidos. Esta no es una cuestión de derecha o izquierda. En naciones, la derecha lo estaba proponiendo, en otras naciones, la izquierda. ¿Sí? No es cuestión de política. Forma parte de una agenda globalista de dominio mundial. Ellos pueden ver obstáculos que tienen, son los siguientes en esta agenda globalista: quitar las identidades nacionales y culturales, derrocar a la familia, porque es un problema. La familia ha resistido hasta las guerras, ¿sí? Sean cristianas o no, en un problema de una sociedad donde se refugia uno, con la familia, y ha salido adelante la sociedad gracias a esa unidad o ese grupo que Dios dio, la familia, y han podido soportar guerras hasta mundiales. Pero entonces hay que diseminar la familia, por supuesto el cristianismo con su manera de pensar. No yéndonos tan lejos con tantas cuestiones de otros lugares, Peña Nieto amenaza, impondrá la ideología de género en México sin importar quién se oponga, y lo hizo. Púsola, pero gracias a Dios no hubo respuesta negativa, hubo oposición. México ya estaba en camino de matrimonios igualitarios en todos los estados. Donde leía esto decía, solo, así como que lástima, solo 19 de los 32 estados ya aprueban el matrimonio igualitario. La despenalización del aborto, que tiene que ver con la cuestión de la familia, se plantean 8 causas en las que se permiten. Algunas son médicamente aceptables. Pero ya por libre decisión, en las primeras 12 semanas ya se permite en la Ciudad de México, no sé si ya se permite en algún otro estado, cuando ya dice la persona, es mi cuerpo, es mi decisión. Uno de los personajes multimillonarios que apoya esta causa es un tal George Soros. No cualquier revista, no, disculpe mi pronunciación, structuration, gratis, de la Wall Street Journal, el 24 de octubre del 2017 daba como noticia, él tiene una fundación, donó $18,000 millones a su fundación. La fundación se llama Sociedad Abierta en español.
Es la segunda mayor organización sin ánimos de lucro en Estados Unidos por volumen de activos, solo por detrás de la de Bill Gates y Melinda. Y aquí lo tenemos. Ay, lo quitaron. ¿Qué pasó? Ay, otra vez me voy para atrás. ¿Qué es lo que apoya esta fundación? El movimiento LGTB ya tiene otras siglas. Hay quien dice el TGB, HIJJ, casi el abecedario. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y sigue la lista. Este señor apoya estos movimientos. Según eso, pues las minorías raciales hay que justificarlo, ¿no? Aunque también, como humano, puede tener algunas buenas intenciones, pero ya sabemos que no son de agrado delante de Dios, sobre todo por lo que está apoyando, que son causas contra él. La legislación de drogas como la marihuana, la legislación del aborto. Considera este señor, fíjense las cifras, 18,000 millones de dólares. No, pues ¿cómo le vamos a ganar, hermanos? Considera a eurodiputados, a diputados de Europa, gente del Parlamento Europeo, que la tercera parte de ese Parlamento son gente que son confiables. ¿Por qué? Porque iba a apoyar la ideología de género. Y entre otras cosas, que estaba dispuesta a permitir la entrada de los musulmanes en Europa. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver con desestabilizar la identidad cultural. Yo considero, ¿verdad?, que por ahí va la cosa. Otra familia de Estados Unidos, los Rockefeller, una familia legendaria. David Rockefeller, descendiente de esta familia, escribe en un libro memorias. Algunos creen que nosotros, es un libro de donde tomé esta información de 1000 páginas, pero de repente encontró esto, y que mucho de eso aburrido, pero de repente ya esto le tomó interés. Algunos creen que nosotros somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, y caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas y como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Hay fuerzas transnacionales, supranacionales, hay intereses de organizaciones como la ONU o otras organizaciones que no son de nuestra nación. Un ejemplo. Hermanas, ¿les gustaría que usted está en una conferencia de mujeres y está un hombre que se cree mujer, que entra al baño? No, ya me la sabía. ¿Cómo va a ser posible, no, tal situación? Tiene que haber de parte de nosotros una oposición. Sabemos que somos hijos de Dios, que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Hijitos, ya es el último tiempo, está el mundo bajo el mentiroso, el padre de mentiras. Muchos anticristos han venido. Son falsos maestros y profetas que han empujado hacia la gran apostasía que se está viendo hoy en día. Pero va a venir un anticristo, un personaje que se va a hacer pasar por el Mesías, o aún como Dios, haciéndose pasar Dios, dice la Escritura. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Velar. Padre, familia, cuida tu familia, cuida tu propia vida, cuida tu matrimonio, cuida tu familia. El ladrón quiere destruir. Hay que velar. Ya los tiempos estamos en los últimos de los últimos tiempos. Respuesta cristiana, ahora sí que rápidamente. Apasionémonos por nuestro Señor Jesucristo para que también nuestros hijos se enamoren de Él. Descubramos estas mentiras y desenmascarémoslas y hay que desarticularlas, hay que desbaratarlas, hay que oponernos a ellas. Somos la sal y la tierra, la luz.
somos la sal, de la tierra y luz del mundo. En este sentido, la sal servía para condimento, darle mejor sabor, y sirve todavía, pero también para preservar. La sociedad se preserva moralmente por el cristianismo. La sociedad se preserva por la sal y la luz que somos nosotros, los cristianos. Pero, ¿qué pasa si vivimos tranquilos dentro del salero? ¿Qué dice la Escritura? Si tú te callas y no haces nada, lo que va a pasar es que si no eres sal para preservar esto que está pasando y oponerte y hacer algo, vas a ser arrojada fuera. ¿Y sabes qué? Te van a pisotear. La sal que no servía, porque la sal es pura, no se le quita el sabor, pero en este caso ese tipo de sal que había en esos lugares que el Señor hace mención, sí perdía el sabor. Y cuando perdía el sabor, ¿para qué creen que usaban la sal? Como que si fuera tierra para nivelar el camino, y era pisoteada. ¿Y sabes para qué están usando a muchos cristianos? Para ser pisoteados por políticos que están nada más sobre ellos haciéndose pasar como cristianos, para entonces ellos luego completar sus intereses económicos. Y está siendo pisoteado el cristiano y no se levanta y hace algo al respecto. No busca participar, guardamos silencio y entonces estamos complaciéndonos con los que las hacen. Ahora sí era doble. Hay que comunicar o advertir a otros, escribir a los legisladores, a los diputados. La iglesia de Perú, al principio un grupo pequeño, empezó a oponerse a esto, con lemas como a mis hijos no los toques, y empezó a haber desaprobación a esto y están ganando terreno. Hay otros países que pensábamos, ¿verdad?, que iban a llegar a ser ateos y que iban a oponerse contra Dios, y están defendiendo este principio de Dios, del hombre y la mujer y la familia. China y Rusia se están oponiendo a la ideología de género. Entonces, la Biblia nos dice que la iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia, la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. No solamente sostenemos la verdad, la defendemos, hermanos. Hay que defender la verdad, nada que con que Dios te dijo que eres varón y hembra. Sí, soy varón. O en el caso de las hermanas, sí, soy mujer. Me estaba contando mi hijo que un hombre, ¿verdad?, rudo, y estaba siendo atendido por una doctora, y de repente, no sé, lo tocó o algo y sintió el dolor y ¡auch! Hasta la doctora se quedó. Mi papá lo hubiera hecho. ¿Cómo ¡auch! No podemos, hermanos, ni debemos guardar silencio sobre el asunto. Déjenme terminar con una ilustración que escuché. En la costa inglesa, barcos naufragaban, ¿sí? Se perdían, se iban a la deriva, se estrellaban, y entonces llegaban otros y los saqueaban, los robaban y mataban a las personas. No había faros, entonces se destanteaban, y había pueblos, ¿verdad?, que la gente de esos pueblos se dedicaba a esto, y cuando veían un barco que ahí viene ya perdidote, pues se le dejaban ir y lo desmantelaban, le quitaban todo lo que podían y mataban a los tripulantes. Entonces, en una ocasión, cuando un barco naufragó, un náufrago logró llegar a un escollo. Es una roca que sale sobre el agua, que difícilmente la ven. Y entonces se agarró de esa roca y ahí se quedó hasta que pasó la marea, hasta que pasó todo el temporal. La marina del rey de Inglaterra empezó a buscar a los náufragos y encontró a este pobre náufrago agarrado de esa roca, de ese escollo, aguantando, todo empapado, no, todo cansado. ¿Se pueden imaginar la situación?
El oficial que llevaba la barca para agarrarlo, le dijo asombrado: de la que se ha librado usted, la tormenta que ha habido. ¿Se habrá usted pasado toda la noche temblando y pues padeciendo ahí para no soltarse de esa roca? Dice: sí, yo no paré de temblar. Pero la roca en la que estaba aferrado no tembló, ni un solo instante. Hermanos, esa roca que es Cristo, que no lo puede ver el mundo, tú te puedes agarrar de ella, te puedes agarrar de su palabra y nada te va a combatir. No tenemos el dinero, pero tenemos los recursos que son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Aférrate a la roca. Señor, los fundamentos no pueden ser destruidos, y gracias porque tu palabra ha pasado milenios y sigue en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a defenderla poniéndola en práctica. Ayúdanos, Señor, a hacer ver estas mentiras a otros y lograr, Señor, estar hasta el fin, porque tu palabra dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, el que se agarra de la roca es salvo, porque el que persevera hasta el fin es salvo, será salvo. El salvo es el que persevera. Agárrese de la roca.